Ha sido un partido que nosotros sabíamos durante toda la semana que no iba a ser fácil. Estábamos preparados para ello, pero ya hemos visto que hemos sufrido ante un rival que en esta categoría no importa la clasificación, todos los partidos tienes que trabajarlos y a la mínima que te relajas, pues cualquier equipo te puede ganar. Lo único que destaco positivo de este partido es que aun nosotros no habiendo estado bien, pues nos llevamos un punto en un partido que era difícil y lo tendremos que hacer bueno la próxima semana en casa. De forma positiva, la verdad, pienso que hemos mejorado bastante ciertas cosas o ciertos errores que al principio cometíamos. Pero bueno, aquí no hay margen a relajarse y cada semana es un partido y así lo afrontamos. Cada partido con la máxima importancia y no miramos si el rival está más arriba o más abajo, sabemos que todos los partidos cuestan. Pues esa es la dinámica que estamos teniendo y la línea que tenemos que seguir si queremos estar arriba. Esta liga ya lo hablamos al principio de temporada y todos creo que somos conscientes de ellos, que seguramente sea la tercera más fuerte en los últimos 10, 15 años. Hay muy buenos equipos, muy buenos presupuestos y al final se trata de cometer los mínimos errores posibles y veremos. No pienso que se decida pronto la liga, y igual que ahora equipos que están abajo pueden tirar para arriba y equipos que están arriba se pueden descolgar. Como he dicho antes, no hay tiempo para relajarse, porque a la que te relajas y te descuidas te puedes ir abajo la clasificación. Pues un mes exigente, la verdad, pero lo afrontamos de la mejor manera posible, con un objetivo claro, que es estar lo más cerca de los puestos de arriba, y pienso que tenemos plantilla para que vayan entrando jugadores. Al final ellos son los que se ponen la exigencia y los que tienen la posibilidad de jugar que aprieten, y los que están siendo menos habituales están capacitados de sobra para entrar en cualquier momento en el 11.